Bendiciones, hoy lunes 4 de agosto del año 2025. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, las guerras se ganan orando. Es que todos y cada uno de nosotros de una forma u otra hemos vivido, hemos pasado o estamos enfrentando guerras, ¿ok? Cuando hablamos de guerra, tenemos que saber que para nosotros los cristianos, las guerras en el mundo espiritual, ¿verdad? Son ataques del enemigo que van a venir en contra de lo que nosotros estamos haciendo, en contra de la asignación, en contra de la asignación que nuestro Padre Celestial nos ha dado. Por eso el apóstol Pablo, cuando le manda la carta a los Efesios, le dice que se vistan de la armadura de Dios para que puedan fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, y que se vistan con esa armadura para que puedan estar firme contra las acechanzas del diablo. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en la región excelente. O sea, vemos cómo el apóstol Pablo describe que no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, tienen autoridad, tienen dominio sobre este mundo de tinieblas que nos rodea. Porque estamos viviendo en un mundo donde la gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, donde mucha gente le presta, ¿verdad?, a Satanás su vida para poder hacer lo malo. Entonces nosotros tenemos que saber que tenemos que estar de rodillas orando. Las guerras se ganan de rodillas, se ganan en oración. Usted tiene que saber que su lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Pero también el apóstol nos habla de que nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y cuando el apóstol nos habla de que nuestras armas no son carnales, se está refiriendo a que tú y yo no podemos usar las mismas armas que usa el mundo para contratar un ataque, para poder pararnos allí. No, tenemos que usar las armas que el Señor nos ha dejado. ¿Y cuáles son las armas espirituales que el Señor nos ha dejado? Mire, la oración, el ayuno, la adoración, la sangre preciosa del Cordero de Cristo, la guerra espiritual, el nombre que sobre todo nombre tiene poder. Hay muchas armas espirituales que el Señor nos deja por medio de su palabra para que usted y yo podamos usarla y podamos derrotar al enemigo que se ha levantado contra nosotros. Por eso dice la palabra que aunque el enemigo se levante como río, Jehová levantará bandera de victoria. Entonces usted y yo tenemos que estar apercibidos y saber que esa guerra que estamos viviendo, tal vez está viviendo ahora una guerra en tu vida sentimental, en tu matrimonio, en tu casa, y esa guerra te está debilitando producto de que está ahí atacando a tu esposo, a tus hijos, a tu familia. Tal vez estás viviendo una guerra ahora con tu situación de salud, estás en este momento enferma o tienes un familiar tuyo enfermo que está siendo atacado por las opresiones del mismísimo infierno para traer angustia, para traer temor a tu familia, a tu hogar, a las personas que te rodean, que están contigo. O tal vez la guerra la tienes en el trabajo, que simplemente no le caes bien a la gente o que lo que estás haciendo trastorna a mucho. Entonces, sea cual sea la guerra, sea en el mundo físico o en el mundo espiritual, usted tiene que saber que las guerras se ganan de rodillas, se ganan orando. El mejor ejemplo lo podemos encontrar en Segunda de Crónicas 20. Dice, victoria sobre Moab y Amón. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafá a la guerra, y acudieron algunos y le dieron aviso a Josafá diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí que están en Hazezón, Temar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor y Josafá humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafá se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo y dijo, Jehová,
Dios de nuestros padres. ¿No eres tú Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentamos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y de los montes de Sir, en cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no lo destruyese. Y aquí ellos nos dan el pago viniendo o arrojando de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no lo juzgamos tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Vemos cómo este rey, ante la amenaza que venía en contra de él de guerra, ¿ok? Porque se habían levantado los hijos de Moab y de Amón y de los amonitas que iban en contra de Josafat. Era un ejército muy grande. Mire, naturalmente este hombre, este rey, no podía vencer a los hijos de Moab y de Amón con el ejército que él tenía. ¿Por qué? Porque era un ejército muy grande, con muchos caballeros, con muchos caballos, con muchos jinetes, y él no podía. Pero ¿cuál fue el arma que usó este rey? Este rey se fue y se puso de rodillas. Este rey se puso en pie a la asamblea de Jerusalén, llamó a todos y empezó a orar, ¿ok? Y esta es la oración que le da. Por eso él termina esta oración diciendo: porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y dice que toda Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres, sus hijos. Estaban todos allí. Y de repente también allí estaba Jazaziel, hijo de Zacarías, hijo de Banaía, hijo de Jehiel, hijo de los manatías, levita de los hijos de Asal, sobre cual vino el espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y por medio de este adorador, Dios le habló a Josafat, Dios le habló a toditos. ¿Y qué le dice? Dice segunda de Crónicas 20:15, y dijo: oí Judá y todos, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, está quieto y ve la salvación que Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Vemos cómo este hombre, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, le da esta palabra a Josafat y a todo el pueblo. Y Josafat se inclinó rostro en tierra, y toda Judá y todos los moradores se postraron delante de Jehová y adoraron a Dios. Es decir, ellos usaron un arma de guerra que es poderosa, la adoración. La adoración rompe cadenas. Si usted hace una concordancia de segunda de Crónicas 20:18 con el libro de Hechos 16, usted se puede dar cuenta que Pablo y Sila a la medianoche, encadenados con cepos en las manos y en los pies, en una cárcel de máxima seguridad, empezaron a adorar a Dios, y los presos lo oían, y por medio de la adoración el Señor mandó y movió las simientes de la cárcel que se estremecieran para liberar a Pablo y a Sila. La adoración es un arma de guerra muy poderosa. Esa fue el arma de guerra que utilizó Josafat. Y dice que cuando ellos empezaron a levantar por la mañana, salieron del desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, le dijo a todos: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. ¿Ok? Porque ellos creían en la palabra profética que le había dado este hombre, y la manera como hicieron la guerra fue adorando. Ellos empezaron a adorar, empezaron a orar, adorar y adorar. Y dice la palabra que cuando ellos empezaron a adorar, los del monte de Moab, ¿ok? Los hijos de Amón, dice el versículo 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Sir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Moab y de Amón se levantaron contra los
del monte de Sir para matarlo y destruirlo. Y cuando habían acabado con los montes de Sir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. ¿Y cuál fue el arma de guerra que usó Josafat para poder vencer al enemigo? La adoración. Porque la guerra más grande que tú y yo podemos tener, que podamos estar enfrentando, la ganamos en el espíritu, la ganamos orando, la ganamos ahí de rodillas, ¿ok? Como dice esa adoración, porque he peleado mis mejores batallas de rodillas en mi habitación. Tal vez la gente te puede decir loca, pero para Dios no hay nada imposible, porque todo lo que está en el mundo físico es dominado por el mundo espiritual. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, mira la guerra que podamos tener hoy, Señor. Te ponemos delante de ti, Dios mío, esa guerra. Creemos, Dios mío, que no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu, Dios mío. Señor, creemos, Padre de la gloria, que tú eres nuestro Dios todopoderoso, que tú nos levantas, Padre, para infirme, Dios mío, pelear la buena batalla en oración, en ayuno, en adoración. Señor, Padre, creyendo que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y que en medio de la guerra que podamos estar viviendo sentimental, en nuestra vida económica, en nuestra vida, Dios mío, en nuestra salud, en cualquier área de nuestra vida, tú, Señor, pelearás por nosotros y nosotros estaremos tranquilos, porque sabemos que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados de las tinieblas, pero están vencidos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.